No todos envejecemos igual. Hay gente que a los 60 años corre perfectamente un maratón o puede escalar una montaña. Y hay otros como yo, que con 20 años a duras penas podemos hacer ciertos movimientos. No solemos darnos cuenta porque muchas veces esto es paulatino, pero las articulaciones se atrofian y pierden movilidad. Hola, yo soy Gabriel y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Indomable. El podcast en donde platico con especialistas para entender mejor temas que nos permitan tomar mejores decisiones. Hoy me acompaña Diego Glory. Diego es licenciado en Fisioterapia y Rehabilitación por la Universidad Marista de Mérida y está especializado en rehabilitación ortopédica y deportiva, vendaje neuromuscular, Redcord Neurac y manipulación facial por la Universidad Anáhuac, México Norte. En este episodio te explicamos qué es lo que hacen los fisioterapeutas y te contamos lo que debes hacer para que tus articulaciones estén sanas y no pierdan movilidad. Thank you and enjoy your flight. Diego, ¿cómo estás? Explícanos, por favor, ¿qué es la rehabilitación? ¿Es lo mismo que fisioterapia? ¿A qué se dedica alguien que estudió lo mismo que tú? Y por favor, ilumínanos. No sé cómo decirte si eres rehabilitador, eres fisioterapeuta. ¿Cómo se les dice a los que estudian lo mismo que tú? Y bien, Gabriel, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y sí, justamente, en realidad, en términos coloquiales, o sea, en el día a día, la fisioterapia y rehabilitación es prácticamente lo mismo. Es decir, es lo mismo decir voy con un rehabilitador o voy con un fisioterapeuta. Es prácticamente lo mismo. A veces hay diferencia en cuestión de términos. Y la rehabilitación es un término un poquito más general, un poquito más global. Podemos tener, como dice el nombre, rehabilitar o reincorporar. No necesariamente tiene que ser algo físico, puede ser algo mental, algo social. En cambio, a diferencia de la fisioterapia, es más enfocado en la parte física, ¿no? Terapia física. Reincorporar o recuperar la función, pero en este caso más enfocado a la parte física. ¿Y a qué nos ayudarías a recuperar la función del cuerpo? ¿De qué? Sí, justamente eso, ¿no? La funcionalidad del cuerpo, sobre todo en el movimiento del propio cuerpo. Y dices que recuperar el movimiento del cuerpo. ¿A qué te refieres con el movimiento o sea, ¿por qué perdemos con la edad el movimiento? ¿O por qué una persona normal necesitaría acudir con un fisioterapeuta para recuperar el movimiento? O sea, ¿cuáles son los acontecimientos que nos llevarían u obligarían a reducir esta movilidad? Bueno, cada persona en realidad tiene una propia funcionalidad. Es decir, cada persona tiene sus propias características para moverse. Por lo tanto, cada persona también va desarrollando ciertos patrones de movimiento en los cuales se mueve. En muchas ocasiones, estos patrones de movimiento no necesariamente son los más funcionales para lo que ellos necesitan. Entonces, es en ese momento que hay que como reestructurar un poco la función del cuerpo en cómo se mueve el cuerpo y adaptarlo a lo que realmente necesita. En muchas ocasiones no necesariamente van a haber síntomas, no siempre se va a presentar dolor, ¿no? Pero sí es importante ser un poquito conscientes del movimiento que cada uno tiene. A ver, más despacio. A ver, las personas nacemos, cada quien tiene cierta capacidad de movilidad. ¿En qué? ¿Te refieres a la flexibilidad? Sí, me refiero a los rangos de movimiento que tiene cada persona. O sea, la articulación. Es correcto. O sea, cada persona nacemos y las articulaciones de cada quien tienen diferentes capacidades o rangos máximos de movimiento, por llamarlo de alguna forma. Cuando nacemos con nuestro 100% de capacidad de movilidad después de todas nuestras articulaciones. Y entiendo por lo que acabas de decir que dependiendo de varias circunstancias o formas de movimiento en las que nos movemos día con día, puede ser que nosotros mismos estemos causando que esta articulación deje de dar su 100% del rango de movimiento y se vaya reduciendo con el paso del tiempo. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, así es. Ajá. Claro que hay características anatómicas de cada persona. ¿Cómo cuáles? Que hay quienes tienen, no sé, que por algún motivo tengan un hueso más corto que el otro, o por ejemplo, en el hombro hay características de un hueso que se llama el acromion
Y hay distintos tipos de acromion y eso también puede afectar en ocasiones a la movilidad. Entonces, esas características que son anatómicas, esas no las podemos cambiar, ¿no? Ok, pero ven acá, como o sea, se puede decir que año con año vamos perdiendo gradualmente esta movilidad sin contemplar pues las condiciones físicas con las que ya nacemos, como los huesos y esas cosas que nos has dicho, o cuáles son los acontecimientos que nosotros debemos de evitar para cuidar esta articulación y que no reduzca pues, su capacidad de moverse o al menos vaya disminuyendo de la forma más lenta posible. Y te digo porque me preocupa. Digo, todos vamos a llegar a los 60 años, primero Claro. Dios, ¿verdad? Pero hay de maneras de llegar a los 60 chocheando, ¿verdad? O llegar a los 60 pues más... pues con mayor movilidad, que pueda uno escalar el Everest, etc. Entonces, Claro. Por eso me preocupa. Quiero que nos digas qué es lo que debemos de hacer pues, para cuidar estas articulaciones. Y también, ¿cómo me puedo dar cuenta hoy, ahorita, en este momento, si mi articulación está limitada de movimiento o no? Muy buena pregunta. A ver cómo te explico la manera más sencilla. En realidad, como habíamos dicho, ¿no? O sea, cada persona tiene características completamente distintas y tiene rangos de movimiento distintos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me puedo dar cuenta si mi función no es la adecuada? Bueno, primero que nada, el cuerpo se adapta. Es una característica muy, muy impresionante del cuerpo, ¿no? Y el cuerpo se adapta muchas veces a lo que uno le exige. Es decir, si yo le exijo a mi cuerpo llevar mi hombro muchas veces, o mi brazo más bien, muchas veces hacia atrás, el cuerpo se va a ir adaptando y de esa manera mi rango de movimiento puede ir aumentando, ¿no? Pero repíteme la pregunta porque ya me perdí. Sentí que mencionaste varias cosas y... Con base en eso que nos acabas de decir, que el cuerpo se adapta, ¿cómo puedo? Entonces, se puede decir que la condición de una articulación para dar su máximo rango o la máxima capacidad de movimiento es con base a lo que yo le exija. O sea, si yo le dejo de existir en el año 1 de nacimiento, esa articulación va a ir perdiendo poco a poco en esa movilidad. Diferente que sea una persona, no sé, que sea muy activa y que a esa articulación le exige y exige todos los días hasta los 40 años. Que quiere decir que si yo a los 40 años dejo de exigirle movimiento a esta articulación, a partir de los 40 va a empezar a reducir su movimiento. ¿Es así? Así es. Ok. ¿Y qué factores son los que... bueno, ya me la respondiste. O sea, el movimiento. O sea, ¿qué factores son los que hacen que reduzca el movimiento? Pues la falta de exigencia de movimiento de una articulación determinada. ¿Cómo puedo saber si una articulación determinada ya perdió movimiento o yo le he dejado de exigir? Porque no lo hacemos conscientemente. O sea, a excepción de que sean personas sedentarias. De ahí la importancia de hacer ejercicio. Es correcto, así es. ¿Y qué ejercicios nos recomiendas para...? O simplemente el hecho de moverse ayuda a mantener el rango de movimiento de las articulaciones. Claro que si yo hoy me lastimo o no me lastimo, simplemente me quedo quieto y dejo de mover el hombro y por algún motivo yo dejo de mover mi hombro un año, terminando el año yo empiezo a mover el hombro y no voy a tener el mismo rango que hace un año. Ok. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia que dices del ejercicio, del movimiento. Cuando dices movimiento, ¿a qué te refieres? Literalmente a moverse, a hacer algo, a no quedarse quietos. Pararse, caminar, Así agacharse, es. inclinarse, etcétera. ¿Y hay algún tipo de deporte? O sea, es que también escuchas que los deportes como de alto impacto, ¿no? También pueden ser malos para las articulaciones. Entonces, ¿no es contradictorio? También muy buena pregunta. La Porque articulación... no se ponen de acuerdo ustedes, los profesionales de la salud, la verdad. Sí, ¿verdad? Hay dos extremos, ¿no? O me dejo de mover. Cada articulación tiene un líquido, ¿no? Que es el líquido sinovial. Bueno, no todas las articulaciones, pero la mayoría de ellas. Entonces, este líquido se nutre con el movimiento. Cuando una persona o una articulación se deja de mover, esa articulación va perdiendo nutrición y por lo tanto provoca cierto desgaste articular. Pero también hay el extremo opuesto, que es sobreutilizar la articulación, que sobre todo lo vemos con deportistas de alto rendimiento, ¿no? Que entrenan todos los días, dos veces al día, ¿no?
Y también en este movimiento excesivo también puede provocar cierto desgaste articular, ¿no? Entonces es importante mediar un poco, ¿no? ¿Y cuál es esa mediación? O sea, una persona normal, común, ¿qué ejercicios, qué deportes nos recomendarías tú para mantener, o qué tipo de movimientos nos recomendarías tú pues, para mantener activas estas articulaciones, exigirles nos den su máximo potencial y pues podamos pues, tenerlas pues, en mejor condición más años? Bueno, ahí igual depende de cada persona lo que le guste, ¿verdad? Habrá personas que les guste sí el deporte, habrá otras personas que no les guste tanto, les guste más el gimnasio, les guste otras cosas, pero en general yo pienso que una actividad que ayuda mucho a esto es el yoga. Y yoga es una actividad que, aunque parece lento y a lo mejor no a todos les gusta, ¿verdad? Pero es una actividad que le exige justamente a las articulaciones moverse, ¿no? Y ampliar esos rangos de movimiento. Y es de manera activa. Y al hacerlo de manera activa, es decir que cuando me refiero a activo y no pasivo, es que no es una persona que venga y te esté moviendo el hombro, sino que tú mismo, con las capacidades que tienes, vas cada vez un poco más aumentando esos rangos de movimiento, ¿no? Y además del yoga, ¿qué otro deporte? Cualquier actividad, definitivamente. Lo que pasa con ciertos deportes es que hay cierta dominancia a lo mejor en cierto lado del cuerpo, ¿no? No es un tenista que es derecho, pues va a haber mucha dominancia de ese lado derecho. Y va a haber el derecho tiene un rango de movimiento muy amplio y el lado izquierdo no. Y vamos a regresar un poquito a la pregunta, ¿no? De cómo me doy cuenta si tengo estas disfunciones, ¿no? O cómo me doy cuenta que mis rangos de movimiento activo no son iguales. Lo mejor sería acudir a un profesional, ¿no? Que te pueda evaluar y que pueda determinar cómo son tus rangos de movimiento. Pero lo mejor, no lo mejor, pero algo que puedes hacer es observar tu cuerpo. Siempre es muy bueno. Puedo pararme frente al espejo y observar. ¿Será que, por qué no me había dado cuenta? Mi hombro derecho está más arriba que el izquierdo. O cuando me siento y estoy mucho tiempo sentado y quiero cruzar mi pierna, puedo cruzar mi pierna izquierda, pero no puedo cruzar la derecha, ¿no? Entonces, muchos creen que a lo mejor es normal. Pues sí puedo con la izquierda, pero con la derecha no. Es que dicen que no somos simétricos, entonces... Porque muchas veces hay un lado dominante. Y no solo en deportistas, ¿verdad? Pero, las mismas disfunciones que podemos ver a veces en un deportista, lo podemos ver en una persona sedentaria también. Yo quiero que me digas, que nos expliques qué es eso de la fascia, porque tú me has tratado anteriormente y me has comentado que tengo que la fascia es como un traje de Spider-Man que envuelve todo el cuerpo y que está debajo de la piel. Y que yo tengo la fascia muy tiesa, muy rígida, poco flexible, y eso comprime pues los músculos. Y yo había ido con un quiropráctico y que me ajustaba la cadera, que porque tenía desbalance pélvico, y tú me dijiste, no hay ningún desbalance, tus huesos miden lo mismo, pero cuenta eso, ¿qué tiene que ver la fascia con este hombro más arriba que el otro, con la cadera? ¿Por qué me entumo en las noches ante cierta posición? Yo no puedo estar sentado en el piso con las piernas cruzadas porque me entumo. ¿Qué tiene que ver la fascia con todo esto que estamos hablando de las articulaciones? Bien, como bien lo dijiste, así explicado muy coloquialmente, ¿no? Es un traje de Spider-Man, ¿no? Pero si alguna vez todos han comido carne alguna vez, y cualquier tipo de carne, ya sea pollo, sobre todo lo notamos más en la de res. Y cuando cortas ya cocida la carne y la vas a comer, a veces la desprendes y ves como un tejido blancuzco. Una telita en medio de la pollo del Costco siempre. ¿Sí? Siempre hay. Entonces, justamente eso. Entonces, ese tejido es la fascia y está en todo el cuerpo. No solo es como el traje de Spider-Man que está como que por encima, sino que también digamos que por dentro, ¿no? Atraviesa los tejidos. Entonces, muchos estudios también aplican hay muchos tratamientos que se aplican a la fascia, ¿no? Con la finalidad de, pues, atender, ¿no? Estas mismas disfunciones de las que hablábamos anteriormente. Pero, ok, ahora, ¿qué relación tiene? Porque normalmente yo recuerdo que las articulaciones están cubiertas por ligamentos, tendones y músculo, o nada que ver.
Bueno, una articulación o un complejo articular está alrededor compuesta de distintas estructuras, ¿no? Entre ellos los ligamentos. El músculo. Y tiene algo que ver la cantidad de masa muscular que rodea cierta articulación con el rango de movimiento o qué tan bien o mal está una articulación, o no tiene nada que ver. O sea, la gente, las musculocas, por ejemplo, o los que de por sí ya están, tienen menos rango de movimiento o no tienen nada que ver, o al contrario es benéfico para la articulación, que tiene alguna relación directa a eso. Pues eso es justamente una característica anatómica, ¿no? Una persona que tiene un músculo más grande, en muchas ocasiones va a tener un rango de movimiento disminuido, ¿no? O menor, que no necesariamente. También hay personas que son muy musculosas y tienen un rango de movimiento muy amplio, ¿no? Y eso también depende de cada persona, de cómo trabaje su movilidad. Entonces no tiene nada que ver la cantidad de músculo con qué tan sana puede ser una articulación o no. En parte sí y no. Es decir, si yo comparo, no sé, dos personas igual de flexibles o dos personas que se mueven igual y una tiene las piernas más grandes que el otro, el que tiene piernas más delgadas va a tener mayor rango, sí. De movimiento. Pero no necesariamente es porque su articulación esté mejor que la que tiene el menos rango. Es correcto. Ahora, ¿qué pasa si una articulación va perdiendo movimiento? ¿Cómo afecta a la calidad de vida de la persona que está en esta condición? ¿Y qué pasa con las otras articulaciones? Digo, porque dicen que todo es una cadenita, entonces, ¿cómo nos afecta esto? Bien, y ahorita que mencionas que todo es una cadenita, nos regresa un poco al término de la fascia, ¿no? Muchas veces estos tratamientos que se aplican no necesariamente es al punto de dolor. Es decir, muchas veces el punto de dolor, me duele el hombro, no necesariamente el problema está en el hombro, ¿no? A veces los problemas pueden estar en otra parte del cuerpo. Entonces, aunque mi movilidad de hombro, vamos a tratar de ponerlo en un ejemplo. A lo mejor mi hombro derecho y el izquierdo se mueven igual, ¿no? Pero no necesariamente, o más bien, vamos a replantearlo. A lo mejor mi hombro y derecho, los dos tienen el mismo rango de movimiento, pero no necesariamente los dos se mueven igual. No necesariamente los dos tienen el mismo patrón. Cuando nosotros nos movemos, el cuerpo realiza un patrón o una secuencia de activación muscular. Primero activo este músculo, luego este y luego otro. Pero todo eso es de manera inconsciente. No estamos pensando, voy a contraer este primero, luego este y luego este. No, porque el cerebro no funciona así, ¿no? Mucho es inconsciente. Entonces, a veces justamente ese patrón de movimiento está alterado por alguna circunstancia. Porque así te has acostumbrado, por las actividades que llevas día a día. Entonces, es importante restablecer eso, ¿no? Y creo que ya me desvié un poquito. Sí, o sea, ¿qué pasa si veo que mi hombro, o sea, por falta de movimiento, ya está atrofiado? O sea, ¿qué pasa con esta articulación atrofiada y cómo afecta que una articulación determinada no tenga pues no esté en su rango de movimiento al 100? Muchas ¿Es veces, bueno, es malo, es indiferente? Muchas veces, ya que ves ese hombro que ya está más alto o ves esta alteración, es porque ya está ocurriendo el problema. Es decir, el cuerpo ya es como... O sea, si yo tengo un hombro que me veo en el espejo y veo que un hombro está más alto que otro, posiblemente esa sea una batiseñal de que tengo una articulación tocada, como dicen. Exacto. Hay un patrón de movimiento alterado que hay que restablecer, ¿sí? ¿Y eso cómo nos damos cuenta? Pues ya ahí primero que nada, ya te diste cuenta. Pero puede ser que sea por como lo que explicaste hace rato, que es el hueso que está diferente, o sea, que esté más chico que otro. ¿Cómo sé si es que estoy así por la articulación y no por el hueso? Pues en ese caso, lo mejor definitivamente sería ya acudir a un profesional, ¿no? A la evaluación. O sea, ante la duda es acudimos. Correcto. Oye, ok, ahora te voy a decir algo. No me contestaste lo de la fascia. ¿Qué tiene que ver lo de la fascia con mi pelvis, con mi desbalance pélvico que me había dicho el quiropráctico?
Pero eso te refieres a la pregunta que... Que sí, que me la aflojaste y se enderezó. ¿Qué tiene que ver? O sea, o sea, Ah, hombre, te refieres allá cuando hicimos tratamiento, ¿no? que me apretaste y me diste unos masajes que me dolieron, pero quedé más simétrico. O sea, ¿qué tiene que ver la fascia con eso entonces? Ya, en tu caso, particularmente esa vez, me acuerdo que habíamos tratado el cuadrado lumbar, ¿no? El cuadrado lumbar va desde la pelvis hasta la columna. O sea, la espalda baja. Exactamente. Ok. Y muchas veces en digamos que un acortamiento del cuadrado lumbar puede ¿Cómo dar que un la idea. acortamiento del cuadro lumbar? O sea, Ese- del músculo que está en la espalda baja. Exacto, el cuadro Ok. lumbar es ese músculo. Bueno, ese músculo que está en la espalda baja se limita de alguna manera el movimiento. No tiene de alguna manera la capacidad de moverse adecuadamente. Y se limita por falta de movimiento. Exactamente. Ok. Entonces, al ver esa limitación de movimiento, ese mismo músculo de la espalda baja se contrae fuertemente y eleva la pelvis ciertos centímetros. ok. Y parece como si hubiera un desnivel pélvico, ¿no? O de un lado. Ok. Exacto. Entonces, como tú decías al principio, o sea, el cuerpo es un perfecto compensador. Entonces, por eso, correcto. si yo tengo una articulación por falta de movimiento, o sea, si por falta de movimiento una articulación o varias articulaciones dejaron de funcionar, o sea, dejaron de moverse como deberían, el cuerpo me lo va a compensar. ¿Cómo lo compensa? Con y otro repito músculo. la pregunta que ya te había hecho. Ok, lo compensa con otro músculo. O sea, quiere decir que otro músculo va a hacer la función que dejó de hacer la que dejó de funcionar. Sí. ¿Y esto es bueno o es malo? ¿Qué consecuencias hay en el organismo? Porque pues algo debe de pasar. O sea, bueno o malo. Es malo si por alguna razón aparece un síntoma, o sea, dolor. Dolor, ok. ¿Sí? ¿Y si no? En realidad, bueno, pues bueno a lo mejor no es bueno, pero es indiferente porque a la persona no le causa molestias y a la persona no le causa ninguna complicación. Ok, o sea, es bueno para la persona, pero ¿y es bueno para el organismo y la articulación? Pues no, porque se está atrofiando algo. Es correcto. Está dejándose, se está echando a perder. Ok, entonces para darnos cuenta, o sea, si nos duele, ese es un indicador de que tenemos que ir con un fisioterapeuta para que nos revise. Y si no nos duele, no te visitamos porque todo ok. No, pues lo ideal también sería una revisión, ¿no? ¿Cada cuándo? Incluso anual. Una vez al año, Una si no vez al- tenemos dolor, y que de ir contigo, ¿qué haríamos? O sea, ¿nos revisas articulación por articulación o en qué consistiría? Digo, estamos hablando como preventivo, ¿no? Sí, que sería lo ideal. Lo ideal. ¿En qué consiste una de estas consultas o visitas a tu lugar? Pues usualmente lo que manejo o lo que los fisioterapeutas manejamos cuando un cliente acude a una sesión de fisioterapia sin ningún síntoma es una evaluación global y una evaluación global del movimiento, ¿no? Y usualmente comparamos siempre, ¿no? El lado derecho con el lado izquierdo y es una buena guía, ¿no? Porque al final pues cada persona tiene rangos de movimiento distintos y lo que para ti a lo mejor es poco, para el otro es mucho, ¿no? Entonces se hace esta evaluación global, ¿no? Del movimiento, prácticamente. Y, ok, ahora, bueno, tú haces todo esto que acabas de comentar y tú te puedes dar cuenta si el movimiento, o sea, revisas el movimiento de cada articulación y te puedes dar cuenta cuál está afectada y cuál se puede activar o mejorar el rango de movimiento y cuál, pues no, ese está dando su máximo porque así es, tú te puedes dar cuenta de eso. Sí, claro. ¿Y qué pasa en esos casos? O sea, con diferentes mecanismos o formas de terapia, por así decirlo. ¿Pero qué son? ¿Son masajes o qué son? Bueno, la masoterapia es un área, ¿no? Que algunos implementan, que yo en lo personal lo utilizo bastante. No es lo único, pero sobre todo ejercicio, ¿no? Para ejercicio activar. enfocado a mejorar la movilidad. O sea, activar. Exactamente. Activar para que pueda, pues, pues no se duerma y recupere su... Para restablecer el movimiento y restablecer la función que era lo que adecuada. nos dijiste al principio de qué se trata la fisioterapia. Ahora, ¿qué pasa con estas personas? Justamente hablaba con una amiga la semana pasada que operaron a su papá de la cadera. No sé qué problema tuvo de la cadera. Y habíamos hablado de que habían los doctores que te decían, no, te mando a reposo no sé cuántos meses y luego comienzas tu terapia. Lo mismo con las personas que tuvieron su parálisis facial, o cualquier tipo de parálisis. Y ustedes dicen, no hay manera.
La terapia debe de empezar el mismo día que estás saliendo de la cirugía. ¿Por qué? ¿Quién tiene la razón? ¿A quién le creemos? ¿Cuál es la diferencia de comenzar? ¿Cuándo se debe de empezar la terapia? ¿Pronto? ¿Después? O sea, ¿qué piensas tú al respecto de eso? No, cuanto antes mejor, ¿no? Es nuestra postura ¿Pero por como qué? fisioterapeutas. O sea, ¿cuál es la diferencia de empezarla pronto? O sea, ¿por qué la prisa, digo yo? Está saliendo, o sea, está saliendo la persona, está dolorida. ¿Por qué empezar antes? O sea, no termino de entender eso. Claro que los casos son distintos, ¿no? Difiere un caso del otro, ¿no? Siempre. Pero suponiendo, vamos a englobar un poquito y suponer en los casos ortopédicos, ¿no? Uno posoperado de cadera, posoperado de rodilla, ¿no? Cuando un tejido se daña o cuando un tejido se rompe, por así decirlo, O sea, como es tejidos el también caso, ven ustedes, no solo la articulación. me refiero a un tejido, una articulación está compuesta de muchos tejidos. Ligamentos, tendones, músculo, eso es un tejido, con eso me refiero. La articulación es un conjunto de tejidos, entonces. Sí, claro. Yo pensé que era una bolita. O sea, sí, una bolita que es como o sea, una bolita que estaba y tric, tric, tric. Como las marionetas que tienen su clavito y se movían. De verdad que te juro que eso pensé que era. Y bueno, regresando a la pregunta, cuando un tejido entonces se daña, por ejemplo un ligamento y un esguince, por ejemplo de tobillo o un esguince de cualquier otra parte del cuerpo, entonces este nuevo tejido que va apareciendo, las células o el cuerpo lo va reestructurando y va haciendo un nuevo tejido. Pero muchas veces este tejido, al ser nuevo, se tiene que adaptar. Está desorganizado en cierta manera. No es igual que el anterior, no es igual al viejo. Entonces, uno, se tiene que organizar en cuanto a la dirección de las fibras, eso es uno. Y lo otro, se tiene que adaptar a la carga que tenía antes. Entonces, cuando digo a la carga, es a la capacidad de carga. Me lastimé el tobillo, me lastimé hoy, mañana no lo puedo apoyar. Este tejido nuevo que se está formando no tiene la capacidad del anterior. Entonces, si a una persona lo operan y lo mandan a reposo y se queda ahí sentado un mes y medio, esa adaptación no sucede hasta después del mes y medio. Entonces, ¿para qué esperar o por qué tenemos que esperar ese mes y medio cuando podemos ir adaptando las cargas desde el día 1 o día 2? Y aquí entra un poquito lo que nos decías antes de lo que no se usa, se atrofia. Entonces este tejido nuevo, al estar un mes, 2 meses, 3 meses esperando la cicatrización o qué sé yo que mande el doctor. Exacto. Va a ser un tejido relativamente sano porque no va a estar roto, pero no va a estar limitado porque no tiene la capacidad del Entonces, viejo. ¿cuál es tu recomendación para todos los amables y sensuales escuchas de este podcast? Que si los operan o conocen a alguien que operaron y el doctor les dijo no hay manera, su terapia empieza en un mes, 2 meses, tu recomendación es pasarse por el arco del triunfo de esta recomendación del doctor e ir al día siguiente con un rehabilitador fisioterapeuta a comenzar a exigir de una manera segura tejido que... Sí, sería lo ideal. Claro que, como repito, dependiendo de los casos, pero ya acudiendo a un fisioterapeuta. ¿Cuáles son los casos más comunes que tú ves día a día en consulta? ¿Es gente que viene para prevenir, su chequeo anual, como hablamos, para que se cheque todas las articulaciones? ¿Es por algún tipo de lesión? ¿Qué es lo más común y frecuente que tú ves? Número 1, y ahora te hago la pregunta número 2. Bien, podemos categorizar a las lesiones y a los padecimientos de 2 maneras, ¿no? Las traumáticas, que es choqué, me caí, me rompí el hueso porque me caí, o lesiones de uso y sobreuso, ¿no? Que conforme van pasando los días, conforme yo voy levantando el brazo muchas veces por mi tipo de trabajo, estar cargando muchas cajas cada día por mi tipo de trabajo, se va desarrollando ciertos padecimientos, ¿no? Y ese es cuando ocurre la pérdida de la función. Usualmente estos son los tipos que más acuden, de uso y sobreuso. Bueno, las de uso y sobreuso, los traumáticos no, pues no. Las de uso y sobreuso, ¿hay manera de que nosotros podamos prevenirlas o no? Definitivamente sí. ¿Cómo? Teniendo en cuenta cuál es el factor dentro de mi actividad que me está provocando el dolor. ¿Cómo lo vamos a saber?
Bueno, y depende de cada persona. Si es una persona que carga muchas cosas, será que estar cargando muchas Cargador de cosas. materiales picapiedra, por ejemplo. Que Exacto. te cargue el camión el volquete y todo este rollo. Es eso. Claro, ¿Cómo lo puede vas a ver? ser la manera en cómo carga las La cosas. higiene postural. Y muchas otras ¿Y cosas. eso quién nos los enseña? Nosotros mismos. O sea, cuando acuden a terapia. Pero acuden a terapia porque ya se les dio en la torre. Claro. Muchas veces, desgraciadamente, acuden ya que está el síntoma. Por eso, ¿cómo una persona puede saber cuáles las mejores prácticas de movimiento o la higiene postural de acuerdo a sus actividades más comunes? O sea, ¿cómo aprendemos eso? Pues la misma información, ¿no? Pero O sea, ¿qué información? ¿En dónde? las ¿En personas Google? ¿En dónde? en el Google, a veces hay campañas de hospitales acerca de esos temas. Son muy pocos en realidad. Debería de haber de alguna manera más ese tipo de difusión de prevención, donde debería de haber más énfasis, pero Bueno, no hay, porque viva México. Alguien que esté interesado, un cargador de picapiedra que nos esté escuchando, que quiera prevenir, con quien se pueda acercar contigo, das cursos especializados en eso. No lo habías pensado, ya te di una idea. no, más que cursos especializados en eso, porque cada persona, repito, es diferente. Y cada persona, por ejemplo, podría tener distintas maneras de cargar las cosas. Y eso es lo que se evalúa. Ok. Oye, estamos en medio de una pandemia que no termina de pasar. ¿Qué tiene? ¿Cómo nos puede ayudar? O sea, hay casos, leí en internet que hay casos que les da COVID, creo que los meten a hospital y cuando se dicen pararse, de que les dan de alta, no se pueden mover. ¿Eso tiene algo que ver con lo que estamos hablando? ¿O es a nivel neurológico y no lo ven ustedes? ¿O cómo? ¿Nos puede ayudar la rehabilitación y fisioterapia en este tipo de casos, sí o no? Bueno, la fisioterapia tiene distintas ramas y aunque yo estoy enfocado más en el área ortopédica, definitivamente hay un área respiratoria, un área cardíaca, un área pediátrica, un área neurológica y bueno, son distintas áreas y distintos temas. Muchas veces lo que ocurre en este tipo de personas es tras el mismo reposo prolongado, de estar tanto tiempo en cama. Okay. Imagínate una persona que simplemente se lastimó el tobillo y solo el tobillo lo mantuvo inmóvil un mes. No, bueno. Al tratar de reincorporarse, con trabajo lo va a apoyar, le va a costar. Claro. Imagínate una persona que estuvo en cama 15 días sin mover un solo dedo por COVID. Y no solo altera una articulación, altera todas las articulaciones, hay pérdida de fuerza. Entonces, al disminuir, pues lógicamente les cuesta mucho pararse. Hay un proceso de reincorporación también para ponerse incluso de pie de nuevo, ¿no? Entonces sí, definitivamente sí nos puede ayudar la rehabilitación a este tipo de gente. Ya para ir cerrando, me gustaría que me cuentes qué onda con esto del Red Cord, que es que le cuelgas a la gente aquí. Bueno, para los que no saben, hoy nos encontramos grabando este episodio en la clínica de Diego y veo que tiene aquí como unas cuerdas muy 50 Shades. Cuéntanos qué es, para qué sirve. Red Cord, o más bien Neurac, es un método de tratamiento que busca justamente lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Que es restablecer la función de un patrón de movimiento. Entonces, prácticamente acostamos a las personas en una cama debajo de las cuerdas, las suspendemos un poco y evaluamos. Evaluamos en general la funcionalidad, ¿no? Se evalúa y una vez evaluando en suspensión es un poquito más fácil identificar dónde están las compensaciones y las tratamos en ese momento. O sea, es una herramienta más que tú tienes para poder darle más movilidad a las articulaciones. ¿Y qué diferencia hay entre usar esta herramienta y no? Porque no todos la tienen, no es muy común. Claro, si identificamos bien la compensación o la falta de funcionalidad de cierto movimiento, de cierta articulación, ¿no? Claro, okay. Claro, de cierta articulación o de cierto movimiento, me refiero a, no sé, a mejorar, que pueda, no se me ocurre nada por el momento, que pueda mejorar mi rango de movimiento de la cadera, es un decir, ¿no? Que mi cadera la pueda abrir más o la pueda... Que mejore, pues. Entonces, al identificar bien esa disfunción, Red Cord nos ayuda mucho a focalizar y dar el tratamiento justamente en el lugar donde queremos darlo, ¿sí? Entonces, de esa manera, al tratarlo, mejora la función y mejora la movilidad. Entonces, sí es mejor una terapia con estas cuerdas que no tenerlas. Bueno, depende de cada persona, ¿no?
Cuando digo cada persona, depende de cada fisioterapeuta. Cada persona tiene sus propios métodos. Me gusta mucho este método y soy en pro de este método. Y creo que los tiempos de acción con Redcore puede ser un poco más rápido, más disminuido que con de alguna manera el ejercicio convencional. Ok, muy bien. Pues algo que quieras agregar a este episodio, ¿dónde te encuentran en caso de necesitar tus servicios? Estoy en Jardines de Pensiones, es un consultorio. Mi número es 9993-381980 y a este número se pueden comunicar y pues cuando gusten alguna situación que presenten, pues estoy abierto a prestar los servicios. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y hazle clic en el botón seguir en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra plataforma desde la que nos estés escuchando. Gracias por tu tiempo. Nos escuchamos en el próximo episodio.